Hola, bienvenidos a un nuevo tema de física. Vamos a continuar con nuestro tema del movimiento, pero ahora vamos a ver las gráficas de velocidad versus tiempo. ¿Qué son estas gráficas? Un gráfico de velocidad contra tiempo nos muestra las diferentes velocidades que puede adquirir un cuerpo en cualquier instante de tiempo. En esta gráfica podemos estudiar cómo se mueve un cuerpo en sus cambios de velocidad y durante el recorrido que hace en un tiempo determinado, que es el que vamos a representar en nuestra gráfica. ¿Qué representa el eje vertical y el horizontal en una gráfica de velocidad? El eje vertical nos representa la velocidad del objeto, los cambios de velocidad que tiene el objeto. Y el eje horizontal nos representa el tiempo en que se mueve ese objeto. ¿Qué representa el área debajo de la gráfica de velocidad? El área que hay debajo de la gráfica representa el desplazamiento de ese objeto. ¿Y qué representa la pendiente de una gráfica de velocidad? La pendiente de una gráfica de velocidad nos está representando la aceleración de ese objeto. Ya teniendo en cuenta estos datos, vamos a trabajar matemáticamente cada uno. Tenemos la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración es como si fuéramos a calcular la pendiente en la gráfica que estamos viendo ahora mismo. Tenemos la velocidad final, que es de 60 metros por segundo. Entonces vamos a ir reemplazando nuestros valores. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, que es de 0 metros por segundo, sobre el tiempo final, que es de 5 segundos, menos el tiempo inicial, que es de 0 segundos. Y ahora simplemente vamos a calcular la aceleración, que es igual a 60 menos 0 sobre 5 menos 0. Y 60 entre 5 es igual a 12 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración del móvil que nos está representando esta gráfica. Y ahora vamos a ver los diferentes eventos que pueden encontrarse en una gráfica de velocidad versus tiempo. El primer evento es cuando vemos un movimiento constante, es decir, una velocidad constante de un cuerpo. Podemos determinar inmediatamente que no hay aceleración, pues no hay cambio de velocidad. El móvil se desplaza en un tiempo con una velocidad constante. El área que representa todo ese cuerpo, todo ese móvil, todo ese movimiento, es lo que representa el desplazamiento del móvil. Es decir, cuál fue su recorrido, cuál fue la distancia que recorrió en ese tiempo y con esa velocidad de 30 metros por segundo. Para calcularlo, vamos a encontrar el área de esa figura. Tenemos la base, que va a corresponder al tiempo, 5 segundos. La altura, que va a corresponder a la velocidad de 30 metros por segundo. Y vamos a calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. Tenemos entonces 5 por 30, que es igual a 150 metros, que va a ser la distancia que recorrió ese móvil en ese tramo de tiempo. En el caso de que tengamos un evento como un triángulo, también en este caso nos está representando un triángulo que tiene una aceleración que representa una aceleración positiva, porque su velocidad está pasando desde una inferior a una superior. Está aumentando su velocidad, por lo tanto está acelerando. Podemos ver entonces que el comportamiento de este móvil es que parte desde una velocidad de 0 y en el tiempo de 5 segundos ya lleva una velocidad de 60 metros por segundo. El área del triángulo también representa el desplazamiento de ese móvil en ese tiempo. ¿Y cómo se calcula? Pues tendremos la base, que va a ser el tiempo, 5 segundos. La altura, que va a ser la velocidad máxima alcanzada, 60 metros por segundo. Y ahora procedemos a calcular el área de un triángulo, que está determinado por la fórmula base por altura sobre 2. La base, que es 5, por la altura, que es 60. Multiplicamos 5 por 60, que es igual a 300, y lo dividimos entre 2, que es igual a 150 metros. Quiere decir que nuestro móvil, en ese tiempo de 5 segundos, aumentando su velocidad de 0 a 60 metros por segundo, recorrió 150 metros. Ahora en el caso contrario,
tenemos un triángulo que nos representa que su velocidad va disminuyendo desde 60 metros por segundo hasta 0 metros por segundo, que se detuvo. Estamos hablando de una aceleración negativa. Entonces vemos que el móvil lo que está haciendo es que va disminuyendo su velocidad hasta detenerse completamente, está desacelerando. El área del triángulo también va a representar lo que corresponde al desplazamiento de este móvil. Y lo vamos a calcular de la misma manera, la base, que va a ser el tiempo, y la altura, que va a ser la velocidad en la que ya venía ese móvil, 60 metros por segundo. Y ahora vamos a calcular la del área del triángulo, que es base por altura entre 2. La base, que es 5, y la altura, que es 60, multiplicamos 5 por 60, que es igual a 300 metros, sobre 2, nos va a dar un resultado de 150 metros, que fue lo que recorrió ese móvil durante los 5 segundos, disminuyendo su velocidad. En el caso que tenemos una gráfica que nos representa un movimiento y se pasa bajo la línea horizontal del tiempo, esto nos representa una velocidad negativa en este caso. En el evento físico lo que nos representa es que el móvil se está devolviendo. Para eso tenemos que calcular el área 1 y el área 2, pues tenemos dos figuras diferentes, para poder determinar cuánto fue lo que se movió hacia un lado y cuánto fue lo que se devolvió hacia el otro lado, que sería el área del triángulo 2. Tenemos la base 1, que son 3 segundos, la base y la altura 1, que son 30 metros por segundo. La base del triángulo 2 solamente vamos a tomar el intervalo de tiempo que está manejando esa figura, que va de 3 a 5, y de 3 a 5 solamente hay 2 segundos. Y la altura 2, que será de menos 20 metros por segundo. Vamos a calcular entonces el área de cada uno. El área del primer intervalo, de la primera figura, que corresponde a la base por la altura, 3 por 30, entre 2, 3 por 30, que es igual a 90, y 90 entre 2, que es igual a 45 metros. Y la del área 2, que será la multiplicación de 2 por menos 20, 2 por menos 20, que es igual a menos 40, menos 40 entre 2, que es igual a menos 20. Aquí tenemos el área entonces de cada una de las figuras. Ahora vamos a proceder a calcular cuál fue el desplazamiento y el recorrido, recordando que el signo negativo de esa área nos está indicando que se está devolviendo, está caminando en sentido contrario al que ya iba. Tenemos entonces que el recorrido va a ser la suma de ambas áreas en valores positivos, pues estamos tratando el recorrido total. El recorrido, que recorrió 45 metros a la derecha, más 20 metros a la izquierda, que fue el sentido contrario, y en total recorrió 65 metros. Mientras que el desplazamiento, recordemos que es la distancia que hay desde el punto inicial hasta donde quedó. Tendríamos que sumar 45 menos los 20 metros, que fue lo que se regresó, que es igual a 25 metros. Y otro evento puede ser este, en que simplemente vamos a estudiar un tramo de tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a estudiar desde 1 segundo a 3 segundos. Tenemos entonces la velocidad inicial. Para eso vamos a usar la fórmula del trapecio. La base mayor va a representar esa velocidad máxima en ese tiempo, y la base menor va a representar la velocidad mínima durante ese tramo de tiempo, que son 10 metros por segundo. Y el tiempo nos va a representar la altura de ese trapecio. La fórmula para el trapecio, para poder encontrar su área, es esta: base mayor más base menor por altura sobre 2. Vamos reemplazando la base mayor, que es de 35 metros por segundo, la base menor, que es de 10 metros por segundo, por la altura, que sería el tiempo de 2 segundos, sobre 2. Tenemos 35 más 10, que es igual a 45, por el tiempo de 2 segundos. Y 45 por 2, que es igual a 90 metros, sobre 2. Y 90 entre 2, que es igual a 45. Y así hemos encontrado ya cuál fue el recorrido de este cuerpo durante el tiempo de 1 segundo a 3 segundos, con su respectiva cambio de velocidad. Ahora, vamos a verlo de una forma más compleja. Ya hemos visto cada uno de los eventos. Ahora vamos a ver cuando se nos presentan todos estos eventos juntos en una sola gráfica. En este caso nos piden determinar el espacio recorrido por el móvil
según esta gráfica. Podemos notar que esa figura en realidad no es conocida, es una figura geométrica desconocida. Para poder trabajarlas de esta manera, simplemente vamos a dividir cada tramo en figuras conocidas. Por ejemplo, del tramo A a B, podemos ver que se nos hace un triángulo. Ya conocemos el evento cuando hay un triángulo. Entonces, tenemos la base, 3 segundos, la altura, 30 metros por segundo, y vamos a calcular ahora el área, base por altura sobre 2. Tenemos la base de 3 segundos por la altura de 30 metros por segundo, entre 2. Tenemos 3 por 30, que es igual a 90, y dividimos entre 2, que es igual a 45 metros. Y así tenemos que en ese tramo de tiempo, a ese cambio de velocidad, recorrió 45 metros. Del tramo B a C podemos ver que se nos hace un rectángulo. Entonces vamos a calcular el área de ese rectángulo. La base, que serán 2 segundos, de 3 a 5 hay 2 segundos. La altura, que es de 30 metros por segundo. Y vamos a calcular el área del rectángulo, que se calcula multiplicando la base por la altura. 2 por 30, que es igual a 60 metros. Quiere decir que en ese tramo recorrió 60 metros. Ahora, el siguiente podemos ver que es un trapecio. Vamos a calcular el área del trapecio, la base mayor, que va a ser la velocidad máxima que alcanzó, que es de 30 metros, la velocidad mínima y la altura, que es de 2 segundos, y el tiempo. Tenemos entonces que el área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Vamos a ir reemplazando la base mayor, 60 metros por segundo, más la base menor, 30 metros por segundo, por el tiempo de 2 segundos, entre 2. Multiplicamos, sumamos 60 más 30 y nos va a dar igual a 90. Ese 90 ahora lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 180. Y 180 entre 2 es igual a 90. Es decir, que en ese tramo recorrió 90 metros. Continuamos con el siguiente, de D a E. Podemos ver un rectángulo también. Tomamos la base, 2 segundos, la altura, que es la velocidad que alcanzó de 60 metros por segundo, y multiplicamos base por altura, que es 2 por 60, igual a 120 metros. Quiere decir que recorrió 120 metros en este tramo. Continuamos con el tramo de E a F, es otro trapecio. Tenemos la base mayor, que va a ser la velocidad máxima de 60 metros por segundo, la base menor, la velocidad mínima de 20 metros por segundo, y el tiempo, que fue de 3 segundos. De 9 a 12 segundos hay 3 segundos. Calculamos el área, base mayor más base menor por altura sobre 2. Vamos a ir reemplazando la base mayor, que es 60 metros por segundo, la base menor, que es de 20 metros por segundo, y el tiempo de 3 segundos. Multiplicamos, sumamos 60 más 2, que es 80, por 3. Y ahora sí multiplicamos 80 por 3, que es igual a 240. Y 240 entre 2, que es igual a 120 metros. En esta parte recorrió 120 metros. Ahora, continuamos de F a G, vemos otro rectángulo. Vamos a calcular el área de ese rectángulo. Tenemos de base 1 segundo, de 12 a 13, y la altura de 20 metros por segundo. Quiere decir que el área es igual a la base por la altura. El área va a ser la multiplicación de 1 por 20, que en total nos va a dar 20 metros. En esta parte recorrió 20 metros. Y el último pedazo, que es otro triángulo. Ya vemos que hemos completado todo el recorrido con figuras conocidas. De G a H tenemos un triángulo que tendrá de base 1 segundo, lo que corresponde al tiempo de 13 a 14, y la altura de 20 metros por segundo. Vamos a calcular el área, que será la multiplicación de la base por la altura de 1 por 20, que es igual a 20, sobre 2, que es igual a 10 metros. Y ahí hemos calculado ya el recorrido que tuvo durante la última parte. Ahora, para saber cuál fue el recorrido total, pues vamos a sumar todos los valores. 45 más 60 más 90 más 120 más 120 más 20 más 10. Y al sumar todos estos valores, en total vamos a obtener el resultado de 465 metros. Quiere decir que este fue el recorrido total que realizó este móvil
durante los 14 segundos que estuvo en movimiento con sus respectivos cambios de velocidad. Vamos a tomar ahora el mismo ejemplo para calcular la aceleración en cada tramo. Para eso vamos a hacer una tabla donde vamos a tomar cada punto de cada tramo, la velocidad de ese punto y el tiempo de ese punto. Es decir, vamos a tomar los puntos desde la A hasta la H y la velocidad en cada uno. En el punto A, su velocidad y tiempo, que van a ser 0. En el punto B, la velocidad, que es de 30, y el tiempo de 3 segundos. En el punto C, la velocidad, que es de 30 también, y el tiempo de 5 segundos. En el punto D, la velocidad, que es de 60 metros por segundo, y el tiempo de 7 segundos. En el punto E, la velocidad, que es de 60 y el tiempo de 9 segundos. En el punto F, la velocidad, que es de 20 y el tiempo de 12 segundos. En el punto G, la velocidad, que es de 20 y el tiempo, que es de 13 segundos. Y en el último punto, el punto H, que su velocidad y su tiempo van a ser de 14 segundos y la velocidad 0, pues ya se detuvo totalmente el móvil. Para calcular la aceleración en cada tramo, pues vamos a calcular la pendiente, por ejemplo, del tramo A al B. Tenemos la velocidad final, que va a ser la del punto B, y el tiempo final, que va a ser la del punto B. Y la velocidad inicial y el tiempo inicial, que van a ser del punto A. Reemplazamos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo final. Restamos 30 menos 0 y 3 menos 0, y nos queda 30 entre 3, que es igual a 10 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración del tramo de A a B. En el tramo B a C, como podemos ver en la gráfica, no hubo cambio de velocidad, por lo tanto la aceleración va a ser 0. Sin embargo, lo vamos a comprobar matemáticamente. La velocidad inicial y la velocidad final, B y C. Tenemos velocidad final, la de la velocidad de C, que es 30, y la velocidad inicial, que es 30. El tiempo final de 5 segundos y el tiempo inicial de 3 segundos. 30 menos 30, que es igual a 0, y 5 menos 3, que es igual a 2. Y la aceleración, pues 0 entre 2, que es igual a 0 metros por segundo. Ahí podemos evidenciar el suceso de que no hay cambio de velocidad, por lo tanto la aceleración es 0. Del tramo C a D, vamos a reemplazar los valores, la velocidad final, que es de 60, y la velocidad inicial, que es de 30. El tiempo final, que fue de 7, y el tiempo inicial de 5 segundos. Restamos, nos queda 30 sobre 2, y 30 entre 2 es igual a 15 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración del tramo C a D es de 15 metros por segundo cuadrado. Del tramo D a E, pues no tenemos que calcularlo, ya sabemos que no hubo cambio de velocidad, por lo tanto la aceleración va a ser igual a 0. Continuamos con el tramo E a F. Tenemos la velocidad final, que es de 20, y la velocidad inicial, que es de 60. Y el tiempo final, que es de 12 segundos, y el tiempo inicial de 9 segundos. Restamos entonces 20 menos 60, que es igual a menos 40. Y 12 menos 9, que es igual a 3 segundos. Dividimos ahora menos 40 entre 3, igual a menos 15.6 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué nos dio negativo? Recordemos que como la pendiente está disminuyendo, la velocidad está disminuyendo en ese tramo, está desacelerando. Y el resultado nos está indicando un valor negativo. Quiere decir que la aceleración negativa nos indica desaceleración, una disminución de la velocidad. Del tramo F a G, pues vemos que tampoco hubo cambio de velocidad, no calcularemos eso, ya sabemos que en realidad nos va a dar 0. Y por último el tramo de G a H, la velocidad final, que es de 0 menos la velocidad inicial de 20 metros por segundo, la del punto G, el tiempo final de 14 segundos y el tiempo inicial de 13 segundos. Y ahora restamos 0 menos 20, que es igual a menos 20 metros por segundo, y el tiempo de 14 menos 13, que nos da como resultado 1 segundo. Tenemos entonces menos 20 entre 1, que es igual a menos 20 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que también ocurre una disminución de su velocidad, un cambio de velocidad que va disminuyendo hasta quedarse totalmente quieto. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa. Y así es como podemos calcular el recorrido, el desplazamiento de un móvil y la aceleración en un intervalo de tiempo
dependiendo a lo que nos está indicando la gráfica. Espero que esta explicación te haya servido. Te deseo éxitos.